in 2017. These are the Bloomberg 50. Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Le doy la bienvenida este lunes a Pablo Uriar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y nos acompaña el día de hoy Jonathan Ruiz. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Pues temas de un lunes denso. Pareciera que la información se está muriendo en el mes de diciembre, pero hay muchas cosas muy relevantes. El día de hoy, entre las cosas importantes, estuvo el reconocimiento de quien ustedes ven en pantalla, Andrés Manuel López Obrador, como candidato del partido Encuentro Social, del PES. Y ha habido un debate que se presentó desde la semana pasada, cuando se hizo pública la alianza de las dos fuerzas, de Morena y el PES, porque pues todo indica que tienen visiones ideológicas muy, muy diferentes. El PES es un partido que tiene raíces muy cercanas a la corriente evangélica. En las declaraciones de Hugo Eric Flores, el líder del PES, el presidente del PES el día de hoy, bueno, se hizo manifiesto, señaló que no puede haber un Estado sin Dios, aunque sea un Estado laico. En fin, toda una polémica. ¿Cómo interpretas, Pablo, el hecho de que se esté sumando el PES a la candidatura presidencial de López Obrador? Mira, veo que quieren apostar a una candidatura segura, que al menos en términos de curules, que les va a ofrecer diputaciones, que ya tienen diputaciones ofrecidas por Morena y López Obrador, y que eso es positivo, es el que dio más. El que dio más fue el partido de López Obrador. Lo que sí me llama la atención es que hace muy poco, hace cuestión de un mes, 2 meses, López Obrador señaló con su nombre completo al partido Encuentro Social como uno de los partidos con el que jamás haría una alianza. Y ahora cambió de opinión. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Yo creo que precisamente al entrar otros candidatos a la contienda, siente que ya no va solo y que no tiene tan seguro el triunfo, que tiene que recurrir al estigmatizado por el PES. 1.330.000 votos obtuvo el Partido Encuentro Social en las elecciones del 2015, las primeras en las que participó a nivel federal. Esto fue el 3.4% de los votos. ¿Qué tan relevante sería que esta suma de votos se sumara a López Obrador en tu perspectiva, Jonathan? Pues consideremos la historia, ¿no? López Obrador tuvo una victoria muy apretada, una derrota muy apretada en el 2006, y pues esos 3 puntos porcentuales le hubieran venido no solo para ganar, sino para consolidar su victoria. 2012, pues posiblemente, no recuerdo los números con exactitud, seguramente tú sí, Enrique, pero probablemente le hubiera dado una ventaja también, incluso en la competencia del 2012, o lo hubiera dejado al menos más cerca de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues así de importante son 3 puntos porcentuales para un competitivo político, o que ha resultado competitivo político Andrés Manuel en cada una de las elecciones pasadas. Veo aquí una divergencia mucho más abierta, más allá de la intención política, social que tenga Andrés Manuel, veo una dicotomía entre sus posiciones económicas, ¿no? Encuentro Social ha descalificado a la izquierda por proponer, pues los ha calificado anticuados, por proponer ideas del pasado que no han funcionado, ha criticado la posibilidad de que un Mesías llegue justamente a cambiar las cosas de la manera que ahora incluso el mismo Partido Encuentro Social lo propone, y bueno, pues obviamente esto habla de pues que ya no hay un partido puro entre los competidores. Parece que todos buscaron aliarse, incluso pues con aquellas posiciones que les fueran más antagónicas, ¿no? Pareciera el pragmatismo a todo lo que da, y el PES se ha caracterizado por eso. En las elecciones para gobernador en este año, en el Estado de México el PES respaldó a Alfredo del Mazo, pero en el caso de Coahuila estuvo con el PAN. Fue uno de los que formó la alianza que respaldaba a Guillermo Anaya
como candidato de Coahuila. Y en el caso de Nayarit fue solo, mandó su propio candidato, que por cierto obtuvo una miseria de votos. Sin embargo, pareciera que el PES juega pues pragmáticamente, es decir, en dónde tengo más posibilidades o en dónde creo que puedo tener los votos y ahí me voy. Pero pareciera que ahora López Obrador está en esa tesitura. Y recuerdo, Pablo, el 2006, cuando Alternativa Socialdemócrata, el partido que postuló a Patricia Mercado como candidata a la presidencia, se acercó a López Obrador para proponerle una alianza. En ese 2006 López Obrador perdió por una diferencia de 244,000 votos. Alternativa Socialdemócrata obtuvo 1,200,000 votos aproximadamente. Sin embargo, pareciera que esa actitud donde no aceptaba alianzas es completamente diferente a la que estamos viendo ahora con el PES. También el pragmatismo. Sí, se acabó, fuera máscaras. Lo que hay ya no son corrientes ideológicas previo a la elección, son clubes electorales. Ya no hay partidos, es un club electoral para ganar. Y si se tiene que aliar López Obrador o quien sea con el PES, al que condenaba y el PES lo condenaba a él, no importa, la vergüenza no existe. Y si tiene que traerse al PT, que fue aliado del PAN en la elección en Puebla y al PAN en la elección en Nayarit, venga para acá, ya no me importa. Y si tiene que someterse a maquillajes, como lo están haciendo, tiene que grabar promocionales, jugando con tortuguitas y todo ese tipo de cosas, sí, lo va a hacer. Él quiere ganar y ganar con quien sea y le está dando a todo mundo. Él dice que siguiendo la enseñanza del Nigromante, un periodista liberal del siglo antepasado, que si el pueblo se hinca, yo también me hinco. Es decir, yo sigo lo que diga el pueblo. Omite decir que el Nigromante es autor de una frase famosa que estaba en el mural del hotel del Prado, si no me equivoco, decía, Dios no existe. Eso era el Nigromante, y ahora resulta que él, tengo entendido que es evangélico, va con el partido de los evangélicos, pero quiere entusiasmar a la comunidad lésbico-gay, a Jesús Rodríguez, a Elena Poniatowska. Él va con todos, venga para acá. Él está barriendo hacia adentro. Es una pepena electoral que la hacen prácticamente todos los partidos, pero llama la atención que lo haga quien decía tener principios, escrúpulos y nunca ir con tal y cual. Además de las posiciones federales, hay una que fue muy relevante y, de acuerdo a lo que trascendió, esencial en la negociación del PES, que es la candidatura al gobierno de Morelos, sí, donde el candidato del PES y ahora seguramente también el de Morena, aliado, será Cuauhtémoc Blanco. ¿Quiere meter gol Morena? Yo me imagino, digo, lo platicábamos más temprano, la eventualidad de una precandidatura por Morena en el 2026 entre Cuauhtémoc Blanco y, digamos, alguien que se apellide también López Obrador. Por 2024, querrás decir. 2024, perdón, sí. 6 años después del 2018. Años el siguiente sexenio. O sea, vamos, estamos viendo que efectivamente lo está haciendo como es. Ha aprendido López Obrador a hacerse de las herramientas para ganar una elección. No ha aprendido a controlar su temperamento, pero sin duda ha entendido cómo sí hacerse de votos, y yo creo que hoy se consolida como el puntero, lo que no lo hace ganador, pero sí efectivamente como el puntero. Espero que las encuestas que revelen cuáles han sido los resultados de sus recientes decisiones no lo cambien mucho, es decir, parecería que se consolida en lugar de debilitarse, ¿no? ¿Cómo ves a Cuauhtémoc como candidato de Morena, Cuauhtémoc Blanco? Mira, desconozco la gestión de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca. Conocemos la de Graco Ramírez en el estado, no es muy positiva, y creo que veremos ahí un enfrentamiento entre el joven Galloso, hijastro de Graco Ramírez, contra Cuauhtémoc Blanco, y a ver a quién lleva el PRI. Pero sí subrayo esto que dice Jonathan, ya aprendió la lección, y la lección es, olvídate de los escrúpulos. Esa es, él decía tener escrúpulos, etcétera, ya quedó palmariamente que no. ¿Le va a costar eso entre el electorado? Yo me temo que no mucho por ahora, sobre todo porque en los medios de comunicación se ha dejado
de poner los contrastes de López Obrador, que decía para afuera el ejército al primer día de mi mandato, y ahora que dice para temas de seguridad pública me voy a reunir todas las mañanas a las 6 de la mañana con el secretario de la Defensa, el procurador general y el jefe de la Marina, el almirante de la Marina. Entonces, ¿no que ibas a sacar al ejército? Lo vas a tener todos los días. Entonces, no hay medios o no hay muchos medios que destaquen esa incongruencia. Las redes sociales son ampliamente favorables hacia él, sobre todo en Twitter. Se le perdona todo y pues en una de esas se lo tendremos de puntero por bastante tiempo antes de julio. Pues en fin, veremos. Por lo pronto, hoy vuelve a dar qué hablar López Obrador en esta alianza con el PES y con sus declaraciones de que no hay diferencias de fondo entre el PES y Morena. Continuamos con más temas, vamos por lo pronto a una pausa. Una manera no convencional de informar lo que sucede en la vida de nuestro país. Un programa de infoentretenimiento. Nación 321. Jueves, 9:30 de la noche. Retransmisión, domingo, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos con otro tema. Después de casi 2 años de gestión de sus abogados, finalmente el fin de semana pasado, fue el sábado en la madrugada, cuando Elba Ester Gordillo, ex dirigente del Magisterio Nacional, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Fue trasladada del reclusorio o de algún hospital, porque estuvo la mitad del tiempo en hospitales, ya no estaba tanto físicamente en el reclusorio, a su casa en la calle de Galileo, en Polanco. No significa esto que recobre la libertad. El proceso por los delitos que todavía tiene en proceso de juicio, que es lavado de dinero, y algún otro, logró librar el de defraudación fiscal. Este litigio continuará, pero ya estando ella en su casa. Y trascendió que recibió las visitas de amigos y familiares ya en los primeros días de estar en su departamento allá en Polanco. Vale decir que está controlada con un localizador, lo que le llaman un brazalete, que en realidad se coloca en el tobillo y que permite a la autoridad asegurarse la permanencia de Elba Ester en ese sitio. Brazalete que, por cierto, va a ser impugnado por el abogado del Toro, según declaraciones que ha hecho el día de hoy. Sin embargo, Pablo, esta salida algunos le ven un sentido político y asocian la posibilidad de reclusión domiciliaria de Elba Ester con la alianza del PRI con el PANAL. ¿Cómo ves tú? Yo creo que sí podría tener repercusiones políticas el que la señora Gordillo haya sido llevada del hospital a su casa. Antes, un paréntesis, lo hemos dicho muchas veces en las columnas aquí en El Financiero, esta señora cuando cumplió 70 años se tuvo que haber ido a su casa a purgar la condena en su casa. Es decir, se ha hecho un acto humanitario que había quedado de ver la Procuración de Justicia. Ella debió haber estado en su casa cuando cumplió 70 años. Sigue presa, ahí estará. Lo otro, creo que a nadie le conviene menos que le hayan dado más capacidad de movimiento al Elba Ester Gordillo que al PANAL y al sindicato de maestros. Porque al presidente del PANAL, a Luis Castro, le puede desestabilizar el partido. Ya estaba enfilado
y a Juan Díaz de la Torre le puede desestabilizar el CENTE antes de las elecciones. Entonces, no creo que sea bueno ni para el PRI en imagen, porque bueno, es tan fácil escribir 180 caracteres o hacer una caricatura y ya con eso es un editorial y un punto de vista. Esto fue un acuerdo entre el PANAL y el PRI. No, yo creo que no le favorece al PRI en imagen porque se cree esa percepción de que fue un pacto. No le favorece a Luis Castro, el presidente del PANAL, porque otra vez tiene a la señora Elvester recibiendo a Castañeda y a fulano y a sutano y al rato llegarán delegaciones del CENTE que no tiene prohibido recibir. Entonces, no le conviene al PANAL ni le conviene al liderazgo de Juan Díaz de la Torre, a quienes ella ha dicho que son traidores. ¿Le conviene a López Obrador? ¿Cómo lo ves, Jonathan? Parecería que le conviene a decir de los resultados del ruido que generó este movimiento en redes sociales durante el fin de semana, ¿no? El comentario fue, como lo decía Pablo hace un momento, pues esto es algo que conviene a MID. ¿Por qué? Pues porque le va a generar votos del sindicato. Era la simple, ¿no? La sencillita, decir que fue un acuerdo pactado para que saliera de la cárcel y le dieran votos al PRI. Esa historia, esa narrativa conviene a López Obrador, sin duda, porque es el personaje opuesto a MID. Que sea real, yo tengo dudas desde la columna de hoy de Jorge Castañeda, donde plantea esta posible travesura del secretario de Gobernación, Osorio Chong, ¿no? Que obviamente pues, no tiene elementos para confirmarla, pero es, al menos simpático leer cómo podría haber hecho este juego de barajas eventualmente, ¿no? Osorio Chong, en el cual pues el hacerlo en el momento adecuado, en el momento preciso, justo daría un raspón al candidato con el cual de alguna manera se le mencionó como su contrincante en la precandidatura del PRI. En cualquier caso, yo creo que sí le ayuda. Tener esta narrativa, es tan simple como decir, ven, ya salió el Baester, el foco de lo que fue la mala educación por la cual sufre México, y eso se lo debemos al candidato del PRI, que seguro negoció algo. Y ya, pues la duda queda, ¿no? Luis Castro ha dicho en entrevistas durante el día de hoy que el Baester ya no tiene ninguna ascendencia en el PANAL y que seguramente tampoco en el sindicato magisterial. Y se ha señalado que el propio Luis ha señalado que el entorno más cercano a el Baester Gordillo más bien se ubica cerca de López Obrador, recordando aquella aparición de su yerno, Fernando González, en un evento organizado por Morena y de gente también vinculada en el pasado al sindicato. Ochoa, ¿no? Sí, de Rafael Ochoa, quien fue líder del sindicato de maestros. ¿Sientes tú esto, que él ya no tiene influencia y en todo caso está más cerca de Morena? Sí, estaría más cerca de Morena. López Obrador habló muy bien de ella en la campaña en el Estado de México, lanzó guiños a la profesora y hay una interrelación orgánica entre su gente y la candidatura de López Obrador, como se vio en el Estado de México cuando apoyaron a Delfina. Los delfines del Baester apoyaron a Delfina. Sin embargo, no sé, no estoy tan seguro que haya perdido toda la ascendencia en el magisterio. Fue una líder poderosa, duró muchos años, repartió muchos beneficios y ahora los profesores tienen que evaluarse, tienen que hacer requisitos, tienen que cumplir con una serie de acuerdos y protocolos para poder dar clases. Es decir, sí, los maestros con mucha responsabilidad aceptaron lo que tenían que hacer, pero con el Baester la tenían de gane, ganaban todo, tenían hasta la Secretaría de Educación en sus manos. Es decir, sí, perdieron mucho con el PRI y yo creo que la señora el Baester se los quiere cobrar. Si puede o no es otra cosa. Habrá que ver si esas redes que seguramente construyó a lo largo de los años, todavía algunas pueden repararse y todavía hay lealtades que se validen en esta nueva posición del Baester después de su aprehensión en febrero de 2013, ya muchos años tras las rejas y hoy por primera ocasión pues desde su casa. Su relación política más estrecha con todos ellos es con Marcelo Ebrard. Con él tenía una relación política y personal muy grande, a quien yo veo no mencionó en el gabinete la Secretaría de Seguridad Pública, Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que esa está reservada para Ebrard. Y ahí hay una liga, pero también tiene ligas con otros partidos, con el PAN.
Bueno, con Vicente Fox, que es el único expresidente que es mi amigo, es Vicente Fox, dijo el Bester Gordillo. Pues Vicente Fox está llamando a votar por mí. Entonces sí, es un misterio, desconozco el peso real que tenga ahora el Bester Gordillo y creo que tal vez sea lo contrario en términos de imagen, que quien se le acerque va a perder. Cuadro complejo y bueno, ya veremos. Hoy estuvo Jorge Castañeda, lo referías en el departamento de Polanco, a ver si en el artículo que escribe pasado mañana cuenta un poco de las impresiones que recibió de esa primera visita que le hizo a Elba Esterra. Pues continuamos, vamos a una pausa y regresamos para otro tema que también está en la agenda esta semana, la reforma fiscal de Trump. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Continuamos al cierre. Esta semana probablemente tenga lugar un acontecimiento pues que va a quedar en la historia. Es el cambio fiscal más importante que se haya dado en Estados Unidos en los últimos 30 años. Y todo indica, Jonathan, que ya las últimas dificultades se salvaron y que probablemente antes de que concluya la semana, antes del 22 de diciembre, pueda estar esta reforma fiscal aprobada por las dos cámaras. ¿Cuál es tu impresión del resultado y de las implicaciones que va a tener para México? Efectivamente, Enrique, estamos en tiempos apretados y en votaciones apretadas. Aunque todavía podría ocurrir una cuestión inesperada, pues lo que podríamos en este momento asumir es que es una reforma que se va a aprobar a la última hora de este miércoles o jueves, una vez que pase por diputados y una vez que pase por el Senado y el presidente Trump finalmente la firme y la muestre, ¿no? Alguna eventualidad podría ocurrir, pero se ve muy difícil. Hoy, esta noche, Susan Collins, que es, digamos, a la que buscan los demócratas, es una senadora republicana, pero que suele ser buscada por los demócratas cuando se trata de ponerse de acuerdo en algo, porque suele asumir una posición no radical, ¿no? Bueno, pues ella ya estaría dando su voto en favor de la iniciativa, pues ya aprobada por diputados y senadores. En consecuencia, parece que avanza. En cuanto a las repercusiones, pues lo que podemos leer en este momento de analistas que todavía siguen desmenuzando esta carne que acaban de cocinar, es que aparentemente no habría un impacto muy severo en relación con aquel sistema fiscal, que tiene México. Habría que revisarlo todavía con detalle, pero por este asunto de que no solo hay impuestos federales que se reducen, sino los impuestos estatales que permanecen, esa suma de impuestos te crea un cóctel que en la mayoría de los casos podría nivelar el terreno, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones, estas implicaciones sobre México hay que verlas. Creo que una forma de ver estas implicaciones es en el peso. El peso no se ha movido mucho, hay alrededor de los 19 pesos por dólar. Esto te habla de lo que implica para el mercado esta decisión. Solo consideremos que en tiempos de cuando fue electo Donald Trump andábamos arriba de los 22 pesos y no estamos ahí, ¿no? Entonces eso creo que te da una señal en torno a lo que siente el mercado. No obstante, sí hay decisiones políticas que van a tener repercusiones. O sea, tenemos sobre el contribuyente de a pie,
Y beneficios que van a ser temporales, 8 años aproximadamente los beneficios que van a tener. Mientras que para las corporaciones y empresas, esas sí son permanentes. ¿Qué corporaciones y empresas? Pensemos incluso en desarrolladores como el mismo Donald Trump, que más allá de él y todos los que distribuyen, bueno, construyen, mejor dicho, bienes en los Estados Unidos, van a tener una deducción adicional del 20%, más o menos, sobre sus ingresos, que podrán hacer efectiva a partir del próximo año. Si eso pasa, como parece que va a ocurrir, bueno, pues entonces tendríamos una deducción de alrededor, son deducciones que le costarán al Estado alrededor de $400 mil millones. Era gigantesco a lo largo de 10 años. El cálculo es de New York Times y precisa que esa misma deducción podría pagar 26 veces el presupuesto anual de este beneficio que quitan a los niños de escasos recursos para recibir atención médica. Entonces, cuando veamos al primer niño a partir de septiembre que vaya a un hospital y que no reciba ya la atención que solía recibir, creo que vamos a empezar a ver el costo político para Donald Trump. Sin embargo, en el corto plazo todo indica que el señor Trump se fortalece, que es el logro máximo de sus 10 meses que lleva en la Casa Blanca. ¿Qué implicación ves tú, Pablo? Un Trump que se puede colgar la medalla de la reforma fiscal que prometió, con variantes respecto a lo que era su propuesta, pero un logro que no es para minimizarlo. No, creo que es un gran logro para Donald Trump. Hay que entenderlo, estamos en la era Donald Trump en los Estados Unidos y vienen reformas como esta que se acompañan, además del triunfo político y económico para las grandes empresas y para las empresas en general, viene acompañado de un Trump exitoso en el manejo de la economía. Por lo menos en Estados Unidos están saliendo bien las cosas, está creciendo la economía de Estados Unidos y viene este triunfo para él. Me parece que sí, no hay que minimizarlo, es un asunto importante y creo que desde luego que va a golpear a México por la posible salida. Primero por el pago a la repatriación de capitales, para las reinversiones se van a hacer allá. Y después porque se van a llevar los domicilios fiscales posiblemente de muchas empresas también para Estados Unidos y dejarán de pagar sus impuestos acá. Eso es lo que se prevé en el papel, en blanco y negro, habrá que desmenuzar. Pero vienen épocas complicadas para México con un Donald Trump con esta agresiva reforma fiscal, con un Donald Trump agresivo contra el Tratado de Libre Comercio y con un Donald Trump que lanza dardos peligrosísimos a la Organización Mundial de Comercio. Pues allí lo tenemos, un Donald Trump fortalecido. Hay quien dice que mejor tener a la fiera contenta que herida, porque los zarapazos pueden ser más fuertes. Sí. Pero bueno. No suele ser malo para México que crezca Estados Unidos, entonces habrá que esperar todavía, ¿no? Todavía en los próximos días veremos cómo se cocina y cuál es al final el resultado. Pablo, gracias. Gracias. Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Gracias. Y buenas noches a usted. Gracias por su atención. Lo invitamos a que siga aquí en El Financiero Bloomberg. A continuación, La Silla Roja, una conversación con el director general del Infonavit, David Penchina. Muy buenas noches. Hasta la próxima.